En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar con nuestro estudio de la semana en esta serie de pláticas que estamos teniendo. Se titulan Fundamentos Cristianos. Y el día de hoy yo le he titulado a la enseñanza Cómo el diablo ataca a los cristianos. Y es una enseñanza que tiene que ver con las estrategias que a veces el diablo utiliza para poder engañar a los cristianos, para poder hacerlos caer, para poder estorbarles en su caminata. Y es importante que nosotros podamos conocer todo esto, que a veces es algo que muchos hermanos, muchos cristianos han pasado, pero con la ayuda de Dios esperamos que podamos entender su palabra. Quisiera que pudiésemos ir a la Escritura en el libro de los Efesios, la carta a los Efesios, capítulo número 6, en el versículo número 12. Efesios en el capítulo número 6, en el versículo número 12. Dice la Escritura lo siguiente. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero volverlo a leer. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, o sea, no es contra sangre o carne. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora quiero que vayamos a otro pasaje, hermanos, por favor, en Mateo 11. Un segundo pasaje que quiero que leamos, Mateo capítulo 11, versículo número 11. Dice la Escritura, Mateo 11, versículo número 11. Es el Señor Jesús hablando. De cierto os digo, de entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los, en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a hacer una oración y pidamos a Dios su bendición. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, bendícenos a través de estas palabras, a través de cada una de las verdades que estaremos estudiando, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a entender las artimañas del enemigo, Señor, para que podamos estar confiando en ti y entendiendo también que el diablo ha venido para hurtar, para matar y para destruir, Señor. Ayúdanos, nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Estos dos pasajes, amados, son dos pasajes importantes para poder introducir a lo que vamos a estar platicando en esta tarde. El primer pasaje que leímos de Efesios, dice el apóstol Pablo, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El apóstol Pablo está hablando acerca de una lucha que tenemos todos los cristianos, pero dice que nuestra lucha no es contra la carne. O sea, nuestra lucha no es a nivel carnal, nuestra lucha no es en un sentido carnal, sino dice, contra principados, potestades, dice.
huestes de maldad. O sea, nuestra lucha, hermanos, tenemos una lucha los cristianos. Y esa lucha es espiritual. Es una lucha espiritual. Es una lucha que no es en sí física. O sea, no nos vamos a alistar aquí en el ejército, no vamos a buscar agarrar alguna arma física. No, para nada. No es así. Sino más bien tenemos una lucha. Y es una lucha en lo espiritual. Con los demonios, con las huestes demoníacas, etcétera. El segundo pasaje que leímos, ese es el Señor Jesucristo. Y dice el Señor Jesús, dice que desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy, dice, el reino de los cielos sufre violencia. O sea, la palabra ahí es una palabra que significa oposición, ¿sí? La palabra violencia es biasto en griego, oposición. O sea, el reino de los cielos sufre oposición. El reino de los cielos sufre oposición. Y dice, y los violentos lo arrebatan. O sea, ¿de qué nos hablan estos pasajes? ¿O qué podemos entender en esto? Número uno, todo cristiano tiene una lucha espiritual. Número dos, dice el reino de los cielos. Existe el reino de los cielos, pero también existe el reino del mal. O sea, así como existe el reino de los cielos, existe el reino del mal. ¿Sí? Y hermanos, yo quiero que podamos nosotros comprender, a veces se puede hablar de una lucha espiritual, se puede hablar de una guerra espiritual. Yo creo que podemos caer en dos errores. Y yo quiero, con la ayuda de Dios, poder centrarnos en lo correcto, en lo que pues entendemos que la palabra nos dice. Por un lado, hermanos, uno de los grandes errores que a veces los cristianos tienen es menospreciar esta lucha espiritual. O sea, menospreciarla. Prácticamente nos olvidamos de Efesios 6, del pasaje que leíamos al principio. Y parece que nos olvidamos y decimos, no, eso no existe. Eso no existe. No, bueno, sí, el diablo existe y todo, dicen por ahí, pero pues hasta ahí nada más. O sea, podemos caer en un menosprecio de decir, pues la lucha no existe. Hermanos, hay una lucha espiritual. Hay una lucha que se está librando en los cielos todos los días. Y el apóstol Pablo lo dice claramente, nuestra lucha no es terrenal, nuestra lucha no es con la carne, nuestra lucha no es en el sentido físico, no es que como cristianos nos vamos a enrolar ahí en el ejército, en los Marines, etcétera. O sea, no es así. Pero sí hay una lucha espiritual. Cuando quieres orar y pues hay oposición. O sea, podemos llevarlo a muchos aspectos. Pues sí hay una lucha espiritual. Ahora, por otro lado, hermanos, el otro error es en el error que caen muchos grupos. El maximizar. Primero ya vimos minimizar. El otro es maximizar la lucha espiritual. O sea, le atribuimos al diablo todo, prácticamente. Y este tipo de doctrina lo que hace es echarle la culpa de todo al diablo y quitar toda la responsabilidad al ser humano. Y de repente dicen las personas, ¿no? Están hablando de la lucha espiritual, ¿no? Y dicen, ay, es que se fue mi internet, oh, te reprendo, diablo. Ay, es que mi carro se descompuso. Seguramente fueron los demonios que descompusieron mi auto. No querían que yo llegara a tal lugar. No hay mucho trabajo. Ay, es que el diablo, etcétera. Y
decía un predicador, prácticamente vemos demonios en cada maceta, debajo de cada maceta. O sea, es una tendencia a veces que se tiene a echarle la culpa de todo al diablo y a los demonios. Hasta porque se va la luz, es el diablo. Hasta porque te tropezaste, etcétera. O sea, para todo es el diablo y los demonios. Y hermanos, yo creo que es una postura que no debemos pues de caer en esto, porque entonces estamos eximiendo de la responsabilidad del ser humano. Yo he llegado a escuchar argumentos como ¿no? Es que adulteré porque el diablo me orilló a eso. Es que, pues la verdad sí robé ese dinero porque pues el diablo me incitó a hacerlo. O sea, cuestiones que quitan la responsabilidad al ser humano, quitan esa responsabilidad al ser humano. Entonces, creo que es algo que nosotros que debemos de entender, ni caer en la postura primera de minimizar y decir, no hay ninguna lucha. Sí, hay un mundo espiritual, existe el reino de los cielos, existe el reino de las tinieblas, hay un diablo también que es verdadero, que es un ser verdadero, que la Biblia habla de él. No es el propósito de la enseñanza hablar acerca del diablo, ni mucho menos, pero pues existe. O sea, el diablo existe y está vivo, y él pues está rondando a aquellos que amamos a Jesús. Y es importante tener esto en cuenta. Decía un antiguo filósofo chino, aprende a conocer a tu enemigo, porque en la medida que lo conozcas, podrás vencerlo. Este filósofo decía, aprende a conocer a tu enemigo. Y hermanos, bueno, cito a este filósofo solamente como un parámetro. Obviamente, pues, vamos a estudiar la escritura. Pero bueno, lo cité porque, pues, de alguna manera es una verdad, ¿sí? Debemos de aprender a conocer a nuestro enemigo para poder vencerlo. Y la escritura dice en la segunda carta a los Corintios, si me acompañas, por favor, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 2, en el versículo número 11, dice la escritura, segunda de Corintios capítulo número 2, versículo número 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una vez más, para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna, o sea, no nos gane, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, las maquinaciones, hermano, del diablo, pues son en contra de los cristianos, en contra de la gente. Y el apóstol Pablo dice, para que Satanás no nos gane ventaja. Para que Satanás no nos gane la ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos lo que él hace. Y de eso se trata lo que vamos a estudiar en esta noche, en esta tarde. Hermanos, el diablo tiene muchas maquinaciones, tiene muchos planes perversos. Y a como dé lugar va a querer hacerte caer, va a querer hacerte tropezar. Y déjame decirte, y es lo que queremos nosotros ver, desenmascarar esas tácticas, esas artimañas del diablo. Hermanos, algo muy importante, ¿sí?, que debemos nosotros entender. El diablo, para empezar, hermanos, como dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Hermanos, el diablo jamás te va a venir a tentar en persona. O sea, es algo absurdo pensar que el diablo se te va a aparecer. O sea, para empezar, el diablo no tiene cuernos, ni rojo, ni tiene un
un trinche ni nada de eso, etcétera. Hermanos, o sea, el diablo nunca va a venir así. El diablo no va a venir y te va a espantar y ahí con su colita que termina en punta. Son imaginaciones, hermanos. ¿Sí? Él se viste como ángel de luz, dice la Escritura. Él se viste como ángel de luz, ¿para qué? Para engañarnos, para hacernos caer. Ahora, déjame decirte, la mayoría, hermanos, de las luchas que el diablo pone en nosotros es en nuestra mente. ¿Quieres que te diga cuál es el plano donde el diablo se mueve, pero bastante? Tu mente. O sea, el diablo no te va a hablar audiblemente, no va a venir ahí, se va a parar al lado de tu silla, no va a venir, te va a hablar, te va a empujar ahí al lado de tu cama. O sea, no va a pasar eso. No va a pasar eso. Pero uno de los planos donde el diablo actúa mucho es en la mente de los cristianos. Es ahí la lucha. Es ahí donde el diablo va a querer tirar tu fe. Es ahí donde el diablo te va a querer confundir. Es ahí donde el diablo te va a querer tirar. Es ahí donde el diablo te va a querer poner desánimo. Es ahí donde el diablo te va a susurrar a tu oído espiritual me refiero. Es ahí donde el diablo va a tratar de tirarte. Entonces, hermanos, lo primero es quitémonos el mito de que el diablo va a venir físicamente y te va a empujar o te va a dar un empujón para que te caigas. Hermanos, eso no existe. O sea, la Escritura no nos dice eso. Pero sí hay una lucha, como decíamos. Existe una lucha todos los días. Todos los días, desde que te levantas hasta que te duermes. Y ahí está esa lucha en tu mente. Ahí está esa lucha en tu cabeza. ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, etcétera. Y dice con toda tu mente. Dios nos manda a amarle con toda nuestra mente. Dios nos manda a amarle con toda nuestra mente, hermanos. Y es ahí donde el diablo va a querer. Va a querer tirarnos. Va a querer confundirnos. ¿Te has sentido tentado? ¿Te has sentido tentada, hermana? Cuida tu mente. Tu mente es el lugar en el cual el diablo va a querer ahí destruirte. Tu mente es el lugar donde el diablo va a querer estar ahí, incitándote, poniéndote pensamientos. Hermanos, aún en nuestros sueños, ¿cierto o no? Aún en nuestros sueños, yo te pregunto, ¿la mente descansa? ¿No? A veces tenemos sueños feos. A veces soñamos cosas que decimos, ¿qué es esto? ¿Cómo soñé esto yo? Y parecen reales. A veces hasta pesadillas podemos tener. La mente es el lugar por excelencia donde el diablo va a estar ahí, tratando con nosotros. Si eres de los que piensan que pues, el diablo se va a aparecer ahí detrás del árbol y todo eso, no, hermanos. O sea, la manera de trabajar del diablo es nuestra mente. Alguien describió a nuestra mente como un aeropuerto. En un aeropuerto, hermanos, llegan aviones y se van aviones. O sea, van llegando los aviones, trayendo gente, y salen aviones llevando gente a otro lugar. ¿Sí? Y hay una torre en cada aeropuerto y esa torre de control, ahí las personas están al pendiente, ahí están al pendiente y están
llevando lo que se conoce como el tráfico aéreo, están viendo la logística del tránsito de los aviones, por así decirlo, ¿no? Como los policías, ¿no? Están viendo el tránsito y que el rojo y que alto y el que sigue y están ayudando al tránsito. Es un poco parecido. Pero alguien dijo, la mente es como el aeropuerto. Entonces, debemos de cuidar lo que entra en nuestra mente. Debemos de cuidar lo que entra en nuestra mente. Y debemos de cuidar lo que sale de nuestra mente. Porque el diablo va a querer meterse ahí. Y va a querer confundirnos, tentarnos, desanimarnos, etcétera. Yo quiero decirte en esta noche 4 tentaciones comunes que el diablo pone en nosotros. 4 tentaciones comunes que el diablo a veces pone en los cristianos y que es importante tener cuidado cómo nosotros nos comportamos. La primera es esto. El primer punto tiene que ver con el enojo. El enojo, la palabra de Dios nos dice que es un pecado y muchas veces como cristianos batallamos con el enojo. Y a veces es muy común que hay una confusión. A veces el diablo quiere meterse ahí en tu mente, a veces quiere confundirte, es que pecaste. Y hermanos, yo creo que algo importante creo yo que debemos de tener primero una claridad de lo que es el enojo. O sea, existe lo que se llama la indignación, ¿sí? Todos nos indignamos. Todos nos indignamos, es decir, nos molestamos. Una indignación es un enojo justo por alguna injusticia que está aconteciendo, ¿sí? O sea, si vemos algo injusto, si experimentamos algo injusto, pues puede venir una molestia, puede venir una indignación a nuestras vidas. Ahora, el enojo, hermanos, el enojo generalmente es un sentimiento de ira injustificada. Y eso conlleva gritos, insultos, pleitos, desplantes, violencia, etcétera. Y hermanos y hermanas, muchas veces el diablo quiere confundirnos. Quiere confundirnos en esta área. Y pareciera que como que nos está ahí pues llevando a querer pues condenarnos. Y bueno, es importante decirte algo, o sea, si tú te molestaste por algo, te indignaste por algo, etcétera, bueno, nada más debes de tener claro, o sea, si fue por algo justo, ¿sí? O si fue por algo que quizá no deberías de haber hecho. Por ejemplo, pasa mucho con los hijos. O sea, tu hijo hace algo y le dices, oye, te dije que no hicieras eso. Y ya lo llamas y le dices, oye, ¿qué pasó? Y a veces podemos caer en el error de decir, ay, es que no me debo de enojar, no me debo de enojar. O sea, si tú no te indignas, tu hijo va a hacer lo que quiera. Y al rato tu hijo va a decir, mi papá no me dice nada, mi mamá no me dice nada, yo voy a hacer lo que yo quiera. O sea, sí es importante decir, o sea, estoy molesto. Estoy molesto por esto. O sea, tú hiciste esto, yo te dije que no lo hicieras. A ver, te dije que hicieras esto, a ver, dame cuentas. No, papá, es que mamá no lo hice por esto. Es que yo te pedí que lo hicieras. O sea, no debes hacer esto. Y hermanos, es algo normal, o sea, no somos de palo. Sentimos. Podemos indignarnos. Pero otra cosa tiene que ver con el enojo. El enojo pecaminoso. El enojo que tiene que ver con
pues llevar a ofender a los demás, a gritar a los demás. En las consejerías bíblicas, en las consejerías pastorales, muchas veces las personas nos preguntan, hermano, es que fíjese que ahí en mi trabajo mi jefe me dijo y pues yo me sentí mal porque me regañó cuando no debió de haberme regañado. Yo la verdad me sentí molesto. ¿Pequé? Bueno, o sea, no pasó a más. No, 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 para nada. Y es importante, hermanos, tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado, ¿sí? Ahora, tampoco justifiquemos esto y para decir, ay, me enojo de todo, ¿no? Y me estoy indignando. Yo creo, hermanos, hay una línea muy fina. Y por no tener claro esto, a veces podemos o condenarnos cuando no hemos hecho nada malo, o no condenarnos cuando sí ha habido algo que no ha estado bien en esa vida. O sea, cuando toda la familia dice, ay, es que pues sí, o sea, mi mamá pues hasta airada nos ha dado, nos ha pegado, etcétera, y pues sí, visiblemente se mostró molesta y nos dijo y nos habló, o sea, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Como seres humanos tenemos un sentimiento de dignidad y podemos molestarnos, podemos indignarnos por situaciones, pero hermanos, mientras tengamos este cuidado, ¿sí? De no hacer más, de no ofender a nadie, etcétera, pues creo que podemos guardarnos, ¿sí? Podemos guardarnos en nuestras vidas, podemos estar cuidándonos sin necesidad de llegar, pues, a un enojo ya pecaminoso. O sea, si tú ves a alguien que se dice cristiano, cristiana y de plano se enoja y deja de hablarle a medio mundo y grita y insulta, pues ese no es cristiano. Una persona cristiana no actúa así. O sea, definitivamente no actúa así. Ahí está cayendo en algo ya moral. Pero hermanos, digo, podemos indignarnos. Podemos molestarnos, vamos, hablamos con la persona, hablamos con las personas, hablamos con nuestros hijos. Hay una indignación, hay una molestia, bueno, pues habla con las personas, ¿sí? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y una persona molesta, una persona que está airada, que la ira es un enojo descontrolado. Una persona que está airada ni siquiera piensa lo que hace. No va a pensar lo que hace. Una persona que está airada está como un león indomable. ¿Cuánta gente que se molesta va, agarra la pistola, mata al otro y se lo llevan al reclusorio? Y ya resulta que cuando está mejor dice, ay, pues perdónenme, sí, es que estaba molesto y por eso le pegué ahí 3 balazos, ¿no? Pues sí, pero ahora tienen las consecuencias. Entonces, hermanos, tengamos cuidado en ese aspecto. Si eres de las personas que tiene problemas con tu carácter, pues ten cuidado. Pídele a Dios que moldee tu vida, que moldee tu carácter. Pídele al Espíritu que te ayude a tener un espíritu afable, apacible. Y ten claro esa diferencia, ¿no? De una molestia o un enojo que te pudiera llevar a lo malo. Segundo punto, el segundo pecado muy común que a veces el diablo quiere confundir a los cristianos es la lascivia o la codicia sexual. Y esto pasa mucho más a veces en los hombres. Cuando uno quiere empezar a buscar a Dios o está caminando con Dios, puede venir esos pensamientos de lascivia, esos pensamientos de codicia, esos pensamientos sexuales. Y hermanos, muchas veces pasa que a veces el diablo quiere poner eso ahí en nosotros y puede poner ahí pensamientos sucios. Pero hermanos, o sea, Jesús fue muy claro, y aquí es importante decirlo. Jesús fue muy claro, dijo, si tú ves una mujer
cualquiera de vosotros que vea a una mujer para codiciarla en su corazón, o sea, si tú ves una mujer para codiciarla, pues ya has pecado contra Dios. Si tú ves una mujer para codiciarla, ya pecaste. ¿Por qué? Porque tu intención fue mala. Tú miraste a esa persona para codiciarla, para desearla sexualmente, pero no dice, si tú ves una mujer, ya pecaste. ¿Sí? Ya pecaste. Y muchas veces el varón puede tener esa confusión. Ay, es que hermano, yo iba en la calle y de repente pues se subía a la combi una mujer en una falda muy corta y pues se subió, yo la miré. Bueno, pero la codiciaste. No, 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 para nada, al contrario, me tapé o cerré mis ojos. Pues entonces, ¿de qué te condenas? Hermano, entonces, ¿no pequé? Algunos hasta asombrados a veces nos dicen, no pequé. Bueno, ¿tú quieres pecar? ¿Quieres ofender a Dios? No, no, hermano, para nada. Entonces, ¿guardaste tu vista? ¿Guardaste tus ojos? Sí, hermano. Está bien. Pues, ¿de qué te condenas entonces? Ay, hermano, es que yo andaba confundido porque no sabía qué hacer. Yo fui, hasta le pedí perdón a Dios. Lo único que nos pide la Escritura es esto: guarda tus ojos para que no codices. Jesús nunca dijo, el que mira a una mujer y adulteró en su corazón. El que mira a una mujer para codiciarla. Si tú miras a una mujer para codiciarla, que tu intención sea esa. Pues uno a veces está en la calle. Andas en la calle y andas en todos lados. Y hermanos, pues simplemente uno se cuida. Guarda tu vista. Yo te recomiendo, a ti varón, te recomiendo pues nada más guarda tu vista. Guarda tu mirada. ¿Sí? Guarda tu mirada. O sea, cualquier cosa que te turbe, si de repente alguna mujer te turba con su manera de vestir, etcétera, tú nada más guárdate. Guárdate, no la veas, aparta tu mirada. Que no te pase como David, ¿no? Que vio a esta mujer ahí bañándose ahí en las orillas de su palacio. Y eran tiempos de guerra, de batalla, y pues David ahí levantándose tarde y teniendo que estar luchando y ve a esa mujer ahí desnuda, ¿no? La veía desnuda ahí bañándose y dice que la codició. La miró y la codició. O sea, David no apartó su vista. Y así como con el enojo, así pasa con el pecado sexual. Tenemos deseos, tenemos sentimientos. La salvación no anula tus sentimientos, la salvación no anula tus emociones. La salvación no te hace una persona de cartón. Que no te rías, que no llores, que no sientas, que no desees. Seguimos siendo seres humanos. Estamos en este cuerpo, pero precisamente debemos nosotros de cuidarnos. Entonces, claramente Jesús dice, cualquiera que ve a una mujer para codiciarla. O sea, si tú ves una mujer y apartas tu vista, ¿cuál es el problema? ¿Dónde quedó el pecado? ¿O dónde está el pecado? Pero si tú miras a una mujer para codiciarla, para desearla, o a un hombre, ¿no? En el caso de las mujeres, tú miras a un hombre para desearlo, para codiciarlo, etcétera. O sea, ya estás tú maquinando, ya estás mal, algo traes en tu mente que está mal, tu corazón ya no es un corazón bueno, pero si tú te guardas, pues entonces, Señor, guárdame, guárdame. Entonces, pues es importante guardarse, ¿sí? El otro día fui a hacer un trámite y bueno, fui a hacer mi trámite y la mujer que me atendió, pues traía un escote muy corto y pues yo lo primero que miré, o sea, lo primero que hice
al estar haciendo mi trámite, o sea, volteé para otro lado, ¿no? Ya terminé de hacer mi trámite. Obviamente no me iba a quedar mirando, ¿no? Sino me volteo rápido. Y ya dije, pues no pasó nada, ¿no? O sea, no pasa nada. La palabra de Dios dice, no proveáis para los deseos de la carne, ¿no? Y no debemos de proveer para esos deseos, ¿sí? Así como no debemos proveer para el enojo, no proveamos para la inmoralidad. No proveamos para la lascivia. Entonces, varones, pues es importante nada más, cuida tu vista. Guarda tu mirada, guarda tus ojos. Que seas como el salmista, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. He guardado mis ojos. ¿Qué puedes decir? Guarda tu vista. Porque la lámpara del cuerpo es el ojo, dijo Jesús. ¿Sí? Y si lo que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ahora, hermanos, ¿sí puede haber tentaciones? Claro que sí. Puede haber tentaciones. Pues nada más guárdate. Siempre, hermano, siempre, para que el diablo no venga y te ponga, ya pecaste, ya hiciste lo malo, mira, ya viste, ya no, estás bien perdido, te va a decir el diablo. Ay, Señor, ya no voy a ir a la reunión el domingo porque estoy perdido, estoy irredento. A veces hasta pensamientos de apostasía, ya mi corazón apóstato. O puedes decir, a lo mejor a veces hasta el diablo pone ideas, estás desechado. Ay, Señor, ya estoy desechado. Y preguntas y dices, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué no viniste a la reunión? Ay, hermano, estoy desechado por Dios. Espérate, ¿pero por qué? A ver, cuéntame qué pasó. No, es que fíjate que estaba en el metro en la semana y en eso llegó una mujer y yo la vi, me volteé, pero pequé. Espérate, ¿cómo que pecaste? Yo siempre hago esta pregunta, ¿y tú querías pecar? No. Bueno, ¿te quieres perder entonces? No, tampoco. ¿Te quieres apartar de Dios? No, no quiero. ¿Quieres buscarle? Sí, pues entonces. Hermanos, aquí también es importante decir algo, o sea, uno debe aprender a conocerse. Uno debe aprender a conocerse. Entonces, no hay cuestiones de que es que no sabía. El pecado es voluntario, hermanos. Cuando se ha hablado del pecado, hemos hablado que el pecado es algo voluntario, ¿sí? O sea, el pecado son acciones voluntarias. Es una desobediencia voluntaria a la ley de Dios. O sea, no es de que el diablo me llevó, ¿no? Los demonios me cargaron para que yo fuera y adulterara con la mujer. No. Ay, es que el diablo usó mi boca para insultar a otro. No, o sea, tú insultaste porque así tú lo quisiste. O sea, el diablo nada más tienta, él es el tentador. Él no te va a llevar cargando a que peques. Entonces, uno sabe, hermano. Si caíste, o sea, aquí hay de dos caminos. Si tú en tu corazón sabes que no lo hiciste, pues ¿de qué te condenas? El otro es que si pecaste, ve con Dios y pídele perdón. Ve con Dios y ponte a cuentas con Él. No hay más. Pero a veces llega a pasar que el que no peca se está arrepintiendo de algo que no sabe ni qué hizo. Y el que pecó se justifica para no arrepentirse. Y a veces te encuentras con casos que, hermano, ya me arrepentí. ¿De qué te arrepentiste? No, lo que pasa es que sentí como algo aquí en mi corazón y como que me sentí triste y como que de repente me acordé de una novia que tuve cuando yo tenía 17 años y espérate, pero y luego, no, pues hasta ahí, pues mejor me arrepentí. Pues si no has pecado.
Sí, hermano, pero como que yo sentí que sí pequé. O sea, o pecaste o no pecaste. Entonces es importante tener esto presente, hermanos. El tercer punto, tercera artimaña del diablo que a veces está mucho, hermanos, con los, con los cristianos y está queriendo meter ahí en la mente de los cristianos el problema de la incredulidad. El pecado de la incredulidad. Ay, hermanos, ese es otro de las grandes luchas de los cristianos. La incredulidad. El diablo siempre, siempre te va a querer meter dudas de Dios, de su existencia, de su buena voluntad, de su amor, de su misericordia. Siempre. Dios no está contigo, te va a decir. Mira, te enfermaste. Dios no está contigo. Y todo es aquí, hermanos. Aquí. Y ahí tienes al cristiano ahí. Ay, Señor, es cierto, Dios ya no está conmigo. Dios ya me desechó. Bueno, ¿qué base bíblica tienes para decir que Dios te ha desechado? Te enfermaste. ¿Y quién no se enferma? Como cristianos pasamos momentos buenos y momentos malos. Y en los momentos buenos, pues debemos de dar gracias a Dios. Y en los momentos malos debemos de pedir a Dios su fortaleza, su fuerza. Pero hermanos, a veces pasa que el diablo es muy sutil. No que Dios está contigo. No que Dios te ayuda. No que Dios ha prometido ayudarte, claro. Pero es tu responsabilidad que no le estés dando cabida a ese tipo de pensamientos. Ay, hermano, es que me vino un pensamiento que Dios no existe. Me vino un pensamiento que Dios, pues, está lejos de mí. Es más, me vino un pensamiento que ni siquiera salvo soy. Que ni siquiera soy salva. Bueno, ¿y no le creíste a Jesús entonces cuando te salvaste? Hermanos, a veces el cristiano es muy curioso porque, o sea, si Dios te ha perdonado, pues créele a Dios que te perdonó. Pero a veces le creemos más al diablo. Dios no está contigo. Ay, sí es cierto. Ay, sí es cierto, Dios no está conmigo. Ay, Señor. Bueno, Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Por qué no le crees a eso? Pero al diablo sí le andas creyendo. Ay, ¿será que estoy mal? No sé. ¿Qué va a pasar? Es que como que no sentí a Dios hoy en la mañana. Como que a veces pasa esto. Ay, hermano, yo quise orar en la mañana y ¿qué cree? Quise orar y como que me quedé dormido y pues no sé, yo creo que Dios ya me abandonó, yo creo que ya no tengo la gracia de Dios en mi vida, yo creo que Dios ya no está conmigo, yo creo que Dios ya no quiere que ore. Espérate. A ver, ¿por qué te dormiste? ¿A qué horas te dormiste anoche? No, pues ya me dormí algo tarde. Pues ¿cómo no te vas a estar durmiendo si te dormiste tarde la noche anterior? Tienes un cuerpo que se cansa. Y entonces lo que sentí, si nosotros nos dejamos llevar por sentires, hermanos, estamos perdidos. Y estamos a merced del diablo y de sus artimañas y de sus pensamientos.
los dardos de fuego, ¿no?, del maligno, esos dardos de fuego, esos dardos de incredulidad. Dios no está ahí, Dios no te ha acompañado, Dios no está contigo, Dios se ha apartado, Dios no está con tu familia, etcétera. Mejor creámosle a Dios. Y aunque todo el mundo nos grite lo contrario, aprendamos a confiar en Dios y en su palabra. Cuando Jesús hablaba en los evangelios, fíjate, cuando Jesús hablaba en los evangelios y la gente le creía su palabra, pasaban cosas. Pedro, boga mar adentro, echa la red. Señor, es que no hemos pescado nada, etcétera. Echa la red. Bueno, en tu nombre echaré la red. O sea, cada vez que Jesús decía algo, cuando la gente le creía, hermanos, pasaban cosas. Entonces tú tienes que creer a lo que Jesús te ha dicho. Creamos a la palabra de Jesús. Pero cuando empieza la persona con esos síntomas, ay, es que como que siento aquí que estoy medio vacío, ¿no será que Dios ya no está aquí conmigo? Y es que como que pues iba a tomar la combi y pues llegué tarde al trabajo y me regañaron y eso me desanimó mucho y yo dije, pues Señor, ¿qué pasa? Y se descompuso mi boiler y como que pues entendí que esto está muy difícil, ya no sé si Dios está o no está. Hermanos, quitémonos eso de la cabeza. Dios está contigo, ¿por qué? Porque si Dios te lo dijo, si eres una persona que caminas con Él y le amas y le buscas, hermanos, pues confía en Él. Cree en su palabra. Descansa en su palabra. Confía en Él. No es por sentires, hermanos. Es por la palabra de Dios. Porque le creemos a Dios. Porque confiamos en Él. ¿Qué más? El punto número 4 que yo quiero decir en esta noche. Otro punto importante que a veces el diablo trae confusión a los cristianos, el desánimo. Ya no sigas. Ya mejor da las gracias. Tú no sirves como cristiano, mira. Y hermanos, a veces el diablo es muy astuto ahí. Nos quiere poner en la mente ahí el desánimo. Ya no vas a poder. Bueno, no le creas al diablo, como hemos dicho. No le creas, créele a Jesús. Mejor di en tu corazón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no le andes creyendo al diablo. Tú no puedes. Mira, puros problemas. Puros problemas. Ahí la mente, los cristianos, ahí está. ¿Ya viste? Te hicieron esto en el trabajo. Te hicieron esto en la escuela. Hermanos, por favor, creámosle a Dios. Es una ofensa no creerle a Dios. Por eso la incredulidad es un pecado. ¿Por qué? Porque habiéndonos dado tantas promesas Jesús y teniéndonos con vida, es una ofensa al que no le creamos. No, mejor ya no voy a ir a la iglesia, mejor ya no puedo, yo no sirvo para esto. Nadie sirve, hermanos, pero en Jesús podemos hacer todas las cosas. En Jesús podemos hacer todas las cosas.
Él nos puede ayudar. Es que no sé si pueda. Es que me siento tentado, me siento tentada. Es que no sé qué va a pasar. Hermanos, confíen. No te desanimes. No le hagas caso al diablo. Él es padre de mentira. Te va a querer desanimar. Te va a querer desanimar. Ya mejor da las gracias. Ya ni ores. Ni ores, te va a decir el diablo. Sí es cierto, ya mejor ni voy a orar. ¿Qué cara le voy a dar a Dios? No, pues al contrario, busca a Dios. Métete a orar, ponte a leer la Escritura. Busca a Jesús. Búscalo a Él. Y aprendamos a creerle a Jesús. El desánimo va a llegar tarde que temprano a tu vida, pero confía en Jesús. Intercede, dobla tus rodillas, ponte ahí a pedirle a Jesús que te levante. Y Él lo puede hacer. Él puede hacerlo. Pero necesitas creerle. Confiar en Él. Quiero terminar viendo algunos versículos, hermanos, que nos pueden ayudar. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, por favor. Primera de Pedro, capítulo número 5, en el versículo número 6. Dice la Escritura, Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 6. Dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Son varios puntos que es importante estar viendo. Dice la palabra. Lo primero que nos dice el versículo 6 es: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea, lo primero que nos dice la Escritura es: debemos de estar sometidos a Dios, ¿no? Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, debemos de someternos a Cristo, debemos de someternos a su voluntad, debemos de humillarnos delante de Él, debemos de obedecerle a Él, entregar nuestras vidas, porque es importante, hermanos, no podemos empezar una lucha sin saber primero de qué lado estamos de la batalla. O sea, ¿de quién eres? Para empezar, ¿no? O sea, si dos ejércitos están peleando, pues lo primero que debes de hacer es, no puedes estar neutral. O estás de este lado o estás del otro. Pero de algún lado tienes que estar. ¿Sí? Entonces, si tú eres una persona cristiana, pues estás del lado de Dios, ¿no? Entonces, debes de someterte a Dios, debes de someterte bajo la poderosa mano de Dios, humillarte en la mano de Dios, debajo de la mano de Dios. Decir: Señor, soy tuyo, tú eres el capitán, tú vas delante de mí, Señor. Yo te obedezco, yo confío en ti. ¿Para qué? Para que Jesús pelee de tu lado, para que Dios pelee de tu lado. Y saber que estamos de las manos de Dios. El diablo tiene poder, claro, pero Dios es todopoderoso. Él está en los cielos.
Todo lo que Él quiso ha hecho. Y este es mi Dios. Entonces dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Número 2, ¿qué más dice? Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, ¿tienes ansiedad? ¿Tienes preocupaciones? ¿Tienes luchas? Ponlo todo en las manos de Dios. Hermanos, la lucha no es de nosotros. La lucha, la causa es el reino de los cielos. O sea, la causa es el reino de los cielos. ¿Sí? O sea, el diablo no va a luchar contigo nada más porque tú le caes mal. No. Va a luchar contigo porque te pasaste del lado de su reino maligno al lado de Jesucristo y de la luz. ¿Sí? Fuimos sacados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Cristo. Y por eso el diablo está enojado, pero no es personal. Es porque estás del lado de Cristo, ese es el asunto. Entonces, echa tu ansiedad sobre Él, echa tus problemas sobre Él, echa tus problemas con Jesús. Luego, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo siguiente que nos dice la palabra es, sed sobrios y velad. Mantente vigilando. La instrucción aquí, hermanos, es muy clara. Vigila. Faltaría tiempo para poder desmenuzar y desglosar la figura del león rugiente como el diablo. ¿Sí? Pero hermanos, los leones, pues el león es el rey de la selva, ¿no? Son uno de los mejores depredadores que hay. Entonces, o sea, nos pone Dios y nos advierte Dios, mira, el diablo no está jugando. El diablo está buscando a quien devorar. El diablo está buscando a quien matar. Sé sobrio y sé vigilante. ¿Qué significa velar? Sé vigilante. Sé vigilante. Estate al pendiente. Cuídate. No menosprecies al diablo. Cuídate, sé vigilante. Estate al pendiente. Porque el diablo no está jugando. Luego, versículo número 9. ¿Qué más nos dice? Al cual resistid firmes en la fe. Al cual resistid firmes en la fe. Hermanos, ¿cómo podemos vencer al diablo? Con la fe. Y Pablo lo dice, el escudo de la fe en Efesios 6, el escudo de la fe. Necesitamos la fe. ¿Pero qué significa eso? Lo que yo comentaba al principio de la plática. Creerle a las palabras de Jesús. Aunque el diablo te susurre, aunque el diablo te ponga pensamientos aquí, tú aférrate a la palabra y a lo que Dios te dijo. Es lo que tienes que hacer. Aunque la gente te diga otra cosa, el diablo te susurra otra cosa, la gente impía te diga otra cosa, tú aférrate a la palabra de Jesús. Créele a Jesús. Confía, créele en la palabra de Jesús, que la palabra que te ha hablado Jesús a ti. Y podrás resistir al diablo. Confía en Él, al cual resistid firmes en la fe. Y dice al final, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora, vamos a Efesios 6 de nuevo, por favor. Efesios 6, versículo número 10.
Y terminamos con este pasaje. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, estate preparado, estate firme, fortalécete en Dios y en el poder de su fuerza. Y bueno, ya no lo vamos a estudiar porque eso ya implica otra plática, pero el apóstol Pablo empieza a dar toda la armadura del cristiano. Obviamente, necesitamos la armadura. Todo soldado que va a la batalla necesita la armadura. Y lo primero que dice, fortaleceos en el Señor, estate firme, firme, y vístete la armadura de Dios. Vístete la armadura de Dios. Hermanos, estamos en una batalla. Es una batalla, se está librando una batalla, pero confiemos, ya Jesús nos ha dado la victoria, porque Él ya venció a la muerte en la cruz. Ya venció a la muerte, el diablo ya lo venció en la cruz, lo exhibió. Jesús es victorioso. Él es victorioso. Él ya venció, Él es vencedor. Él es Rey de Reyes. Y debemos aprender a confiar en Él, a caminar con Él. ¿Te has sentido tentado, amado hermano, hermana? ¿Has sentido con luchas? ¿Te has sentido con dificultades? Número 1, busca a Dios. Busca a Dios. Búscalo en oración. Sométete a Dios. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Dice la Escritura en la carta de Pedro. Número 2, confía en Él. Número 3, si es necesario, busca el consejo de algún hermano maduro, el consejo de algún ministro, de algún pastor. También es bueno a veces. No lo es todo, pero a veces pudiera ser bueno el platicar, el comentar algunas cosas. Y pudiéramos también pues ser de utilidad. Pero no dejes ese pensamiento. No lo dejes así, no lo menosprecies. Porque el diablo se puede agarrar de ahí para tirarte y para derribarte. Él ha venido para hurtar, para matar y para destruir. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y hermanos, si tenemos a Jesús, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos confiar y podemos saber que Él está con nosotros. Que el Señor les bendiga. Pongamos esto en nuestro corazón y si Dios permite, la próxima semana podremos continuar con otro tema en esta serie de mensajes, fundamentos bíblicos. Que el Señor les bendiga en esta noche.